¿Cómo están? La paz de Dios. Yo soy el hermano Elías y me da mucho gusto poder estar con ustedes pues en esta semana donde tenemos diferentes temas especiales recordando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Entonces damos gloria a Dios porque el Señor pone los medios para que podamos estar juntos, tú en casita, cómodamente, en compañía de tus papitos. Y bueno, pues el Señor pone estas plataformas digitales para encontrarnos y poder seguir escudriñando pues esa enseñanza que tiene preparada para ti y para mí. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Porque estamos juntos. Oye, te voy a pedir que por favor tengas a la mano tu libreta para anotar, que tengas a la mano tu Biblia, súper importante porque vamos a estar revisando algunas citas hoy. Y pues si te das cuenta, a mi espalda dice el título del tema que vamos a ver hoy. Hoy día martes celebramos el día de la controversia. Y ve pensando un poquito, meditando en qué es lo que tú entiendes por esta palabra, controversia. Sin más, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 21 de Mateo, capítulo 21, y vamos a leer los versículos del 23 al 27. ¿Ok? Tiene a la mano tu Biblia, vamos a estar revisando varias citas de manera puntual de este libro, ¿vale? Dice así, por encabezado señala, desafían la autoridad de Jesús. Y dice, cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, nos preguntará, ¿por qué no le creímos a Juan? Pero si decimos que era meramente humana, la multitud se volverá contra nosotros, porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron, no sabemos. Y Jesús respondió, entonces tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Ve meditando en lo que acabamos de leer. Y fíjate, voy a dejar por aquí mi Biblia. Y fíjate que, bueno, la palabra controversia la encontramos en el diccionario y dice que significa discusión reiterada entre dos o más personas que defienden distintos puntos de vista. Entonces ahorita acabamos de leer cómo los judíos le cuestionaban al Señor Jesús con qué autoridad Él hacía esta pues, enseñanza, ¿verdad? De ir a los lugares públicos y dar esa doctrina que lo caracterizaba, ¿verdad? Esa doctrina que a nosotros nos ha salvado. Y aquí puedes ver en este letrero que hubo una confrontación, hubo pues cierta discusión entre pues, los fariseos y el Señor Jesús. Entonces, fíjate que esta es la primera parte que nosotros vamos a considerar en nuestro martes de controversia. Vamos a tratar puntos pues muy sintetizados porque pasan muchísimas cosas durante este día. Si te das cuenta en tu lectura puedes encontrar que durante todo este martes pues abarca de los capítulos del 21 hasta el 26. Entonces todas estas cosas sucedieron pues con ese propósito de señalar pues las diferentes situaciones sucedidas en este día. Parte de esta enseñanza la encontramos a través de las parábolas con las que el Señor Jesús pues ahora sí que buscaba redarguir a esas sectas que eran los herodianos, los fariseos, los saduceos, y él menciona tres parábolas. La parábola de los dos hijos, de la cual podemos puntualizar pues prácticamente el tema de la obediencia, ¿verdad? Esta parábola y la siguiente la encontramos en el mismo capítulo de Mateo 21. La parábola también de los labradores malvados y la parábola de la fiesta de las bodas, donde pues podemos entender que pues muchos son llamados, dice ahí en la misma palabra, pero pocos los escogidos, ¿verdad? Y aquí, bueno, pues habla acerca de la enseñanza del Señor Jesús y cómo es pública, es para todos, es gratuita, pero pocos son los que viven esta enseñanza, ¿verdad? Y bueno, pues aquí también muy importante puntualizar
que los líderes judíos tratan de hacer caer al Señor Jesús en provocaciones. Dice, los líderes judíos buscan poner trampas al Señor Jesús a través de las cuales ver si pueden encontrar pues un error en su doctrina, un error en su enseñanza. Y una de las más importantes es el pago del tributo. ¿Recuerdas? Esto igual lo podemos encontrar en el libro de Mateo capítulo 22, donde cuestionan al Señor Jesús los discípulos de los fariseos y los herodianos. Imagínate, hicieron alianzas comploteando en contra del Señor Jesús y le preguntaron, ¿es lícito dar tributo al César? Y el Señor Jesús entonces responde, bueno, enséñenme una moneda. Aquí está la moneda que le enseñaron al Señor Jesús, donde pues, había una insignia del emperador romano. Recuerda que en ese tiempo el pueblo de Israel y la mayor parte pues, del mundo conocido estaba bajo el dominio de los romanos. Y él les decía, bueno, ¿qué dice la inscripción? César. Ellos respondieron y él contestó, bueno, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, bueno, las personas se maravillaban respecto pues a la doctrina y a la sabiduría con la que el Señor Jesús pues les mostraba a sus discípulos que pues qué era lo que tenían que hacer, ¿no? Ellos confabulaban en contra del Señor Jesús tratando de tentarle. Incluso él respondió, hipócritas, ¿por qué me tentáis? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, te voy a invitar también a que por favor en el mismo libro de Mateo busquemos en el capítulo 22, nada más le vamos a dar una vuelta a nuestra hojita y vamos a leer juntos el versículo del 34 al 40, ¿ok? Mateo 22, del 34 al 40, y dice así, el mandamiento más importante, pon atención, y dice, en cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos, con esas respuestas se juntaron para interrogarle nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa, lo que decíamos, las trampas, con la siguiente pregunta, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y la exigencia de los profetas se basan en estos dos mandamientos. ¿Recuerdas cuáles son estos dos mandamientos? Aquí te lo sinteticé. Amar ¿a quién? A Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y el segundo, que es igual de importante, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, lo voy a poner por aquí. Entonces quiero que entiendas que el Señor Jesús se encontraba pues en una situación totalmente incómoda para nosotros mismos. Si nos pusiéramos en su lugar, el hecho de estar siendo atacado por estas sectas con diferentes preguntas y con la finalidad de tentarle, con la finalidad de encontrar un espacio quizá en su enseñanza donde pudieran ellos acusarle, donde pudieran ellos señalarle de rebeldía en contra del pueblo romano o de rebeldía en contra de la doctrina mosaica. Entonces el Señor Jesús, pese a todos estos ataques, pues Él mostraba su amor incondicional, Él mostraba pues esa fidelidad que tenía para con todos, ¿no? Respecto a la doctrina, respecto a su enseñanza, respecto pues a ese cariño con el cual trató siempre a la gente, con ese respeto, y al contrario exhortándoles para que ellos reconocieran sus errores, para que ellos se volvieran de sus malos caminos, para que ellos reconocieran la necesidad que había pues de entregar sus vidas a Dios. Es entonces durante este día, el martes, que el Señor Jesús es señalado por sus enemigos, los fariseos y todas estas sectas religiosas. Y en el capítulo 26, en los dos primeros versículos,
encontramos cómo los líderes religiosos confabulan y complotean en contra del Señor Jesús para arrestarle. Dice así en el capítulo 26: cuando Jesús terminó de hablar todas estas cosas, dijo a sus discípulos: como ya saben, la Pascua comienza en 2 días, y el Hijo del Hombre será entregado para que le crucifiquen. Y en el versículo siguiente dice: en ese mismo momento los principales sacerdotes y los ancianos estaban reunidos en la residencia de Caifás, el sumo sacerdote, tramando cómo capturar a Jesús en secreto y matarlo, pero no durante la celebración de la Pascua, acordado, no sea que la gente cause disturbios. Entonces nos encontramos en un punto de inflexión, donde el Señor Jesús estaba siendo acusado, donde el Señor Jesús estaba siendo señalado, donde los líderes religiosos buscaban cómo atraparle, cómo hacerlo caer en sus trampas. Y sin más, el Señor Jesús mostraba su amor, mostraba pues esa bendición para las personas que de verdad querían rendir sus vidas a Dios, compartiendo pues la sintetización prácticamente de toda la ley y los profetas, ¿no? El amor a Dios, el amor al prójimo. Y bueno, pues yo te quiero invitar a que en este momento tú reflexiones si has puesto por obra esas enseñanzas con las que el Señor Jesús pues había sido acusado, ¿no? El hecho de obedecer, el hecho de amar, el hecho de respetar. Estas fueron pues las acusaciones por las cuales señalaron y encarcelaron al Señor Jesús. Recuerda que todo esto el Señor Jesús lo soportó por ti y por mí, por amor a ti y a mí que somos pecadores. Todavía pues no le conocíamos, pero el Señor Jesús ya nos tenía sus pensamientos, ¿verdad? El hecho de dar su vida por nosotros. Y bueno, pues es importante que en esta tarde tú reflexiones y que pongamos por obra esta enseñanza. Te voy a invitar a que ahí donde estás en tu casita, pues cierres tus ojitos y hagamos una oración. Amén. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por estas enseñanzas que tú nos das, estas enseñanzas, Señor, por las cuales tu Hijo amado Cristo Jesús fue acusado, enseñanzas de amor, enseñanzas de entrega, enseñanzas de obediencia, Señor, y por estas mismas fue encarcelado y por estas mismas, Señor, fue crucificado por amor a nosotros, pecadores. Dios, te pedimos que hoy tú llenes nuestras vidas de tu presencia, que tú hoy, Señor, nos enseñes cómo vivir rectamente en integridad, amándote a ti con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo lo que somos, y también al prójimo, Señor, como a nosotros mismos. Anhelamos, Señor, que tu presencia reine en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, el resto de la semana a poder estar en esta meditación, en esta reflexión, Señor, de lo que tú hace muchos años viviste, Señor, y a recordar cómo pues a través de cada día tú nos enseñabas diferentes situaciones. Te alabamos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Salvador, Padre. Amén. Chicos, pues me da mucho gusto haber podido estar con ustedes. Les mando un abrazo muy fuerte. Que Dios les bendiga. La paz de Dios.